a los Efesios, carta a los Efesios, capítulo 4. Vamos a tener la continuación de la enseñanza que iniciamos el pasado domingo. Y el pasado domingo iniciamos este hermoso tema que habla, ¿de qué habla, hermanos? Amén, amén. Habla de un llamado a caminar en unidad. Un llamado a caminar en unidad. Gloria al Señor. La Biblia tiene y tendrá siempre las instrucciones que el pueblo de Dios necesita saber y conocer para vivir la nueva vida en Cristo Jesús como Dios lo desea, como Dios quiere, ¿sí? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es leer, ¿verdad? Conocer y luego aplicar a la vida. Porque cuando aplicamos lo que aprendemos en la palabra del Señor, también eso nos constituye a nosotros hijos obedientes de Dios. Aplicar la obediencia. Y eso también requiere de un corazón que sea humilde, ¿verdad? Gloria a Dios, porque si no hay humildad, entonces se va a reflejar o se va a revelar la otra parte, ¿sí? Que sería el orgullo, y el orgullo, hermanos, eso está entre los seres humanos. A mucha gente se le ha dicho lo que debe de hacer para que esté bien, y su orgullo no lo deja, porque quiere siempre hacer las cosas como él piensa, como él quiere, como él cree que debe de ser. Y no siempre es así. Gloria al Señor. Entonces, la palabra de Dios que estamos escudriñando viene de el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. Y aprendimos nosotros que después de él hablar de nuestra común salvación, después de hablar del propósito de Dios y de la condición del hombre, él entra en este capítulo 4 en un nivel o una etapa donde ya hace él un llamado a caminar en unidad, un llamado a mantener la unidad. Una unidad que nosotros no fabricamos, una unidad que nosotros no hicimos, una unidad que nosotros, hermanos, no ni siquiera pensamos o no tendríamos las ideas como para llevarla a cabo a perfección como lo ha hecho el Señor, ¿verdad? Entonces nosotros fuimos, dice la Biblia, añadidos. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habrían de ser salvos. Entonces, fuimos añadidos a un cuerpo. Y cuando uno es añadido, significa que no era parte del cuerpo, y al unirlo al cuerpo, entonces ahí, quiera o no, usted ya está en unidad. Pero usted no pidió ser unido, sino que todo esto, como dice la palabra de Dios, es un don de Dios, es un regalo de Dios, le nace a él. Y en el capítulo 1 del mismo libro, el apóstol dice que todo esto viene de Dios. Aleluya. En el versículo 4
en adelante, dice, según nos escogió en él, según nos escogió en él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Y quiero que le preste atención lo que sigue. Según el puro afecto de su voluntad. ¿Qué hicimos nosotros? Nada. Eso surge de su interior. Según el puro afecto de su voluntad. Y no termina ahí. Entonces dice, ¿para qué? Porque todo lo que Dios hace, lo hace con un propósito. Y dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Vuelve otra vez, su voluntad. Según su beneplácito, el cual se había propuesto, ¿cómo? En sí mismo. Fue Dios quien salió con esta idea. No es un asunto de iglesia, no es un asunto de religión, no, señor. Es un asunto de Dios con los seres humanos. Entonces es su voluntad. Él lo quiso. Y hay algo importante ahí, que dice que todo esto él lo pensó. Él lo diseñó en su mente, en su corazón, antes de la fundación del mundo. Ya usted y yo ya existíamos para él. Ya él nos miraba unidos a este cuerpo que es el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Y la Biblia nos enseña que así como el cuerpo tiene muchos miembros, pero cada miembro tiene su función, y que todos los miembros están unidos por las coyunturas, ¿sí? Gloria al Señor. Y todos están bien sincronizados. Claro, cuando hay defectos en el cuerpo, pues en los miembros, ¿no? Un ojito mira para el frente y el otro mira para el lado, pues ya es un defecto. Pero Dios no hizo al hombre así, lo hizo perfecto. Y para donde ve el hombre, para donde piensa el cerebro, para ahí camina el cuerpo completo. Ahora bien, si en el cuerpo no hubiese esa unidad, gloria al Señor, ¿cómo fuese el cuerpo humano? Yo creo que viviríamos como cuerpo individual, viviríamos en una constante lucha, ¿verdad? Porque unos exigirían una cosa, otros otra. Los miembros, vamos a poner los pies, van a querer ir a cierto lugar porque ellos son los que caminan, pero las manos van a querer estar tocando algo porque ellas son las que se encargan. Y los ojos van a querer mejor estar viendo algo. Este sería un descontrol y sería prácticamente un cuerpo desunido. No tendría una cabeza como el cuerpo que es la iglesia del Señor, que tiene una cabeza que ve y piensa por el cuerpo. Dice que estamos unidos en uno solo, pero que la cabeza de este cuerpo es Jesús. Aleluya. Entonces, Él piensa por nosotros. Él ve por nosotros. Gloria al Señor. Él hace caminar el cuerpo hacia donde le conviene.
¿verdad? Y Él es el que mantiene, ¿qué? El cuerpo unido. Ahora nosotros tenemos, dice la Biblia, que es mantener la unidad, es decir, que nosotros mantener la unidad quiere decir que aprendamos a vivir unidos en esa unidad que es el cuerpo de Cristo, donde estamos todos metidos. Y una vez más, no a voluntad propia, porque a voluntad propia ningún ser humano fuese salvo en este momento, si no fuese por la obra del Espíritu Santo, quien es el que ha venido a buscar y a salvar al hombre perdido. Aleluya. Entonces, el apóstol Pablo nos habla que debemos de tener un carácter en un caminar digno. Y dice de esta manera, yo preso, capítulo 4, versículo 1, quiero volver a leer estos porque aquí todavía podemos extraer algo sabroso. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Aleluya. Recuerda el apóstol de que tuvimos un llamamiento. Y Pedro dice que nosotros fuimos llamados con llamamiento. Pablo dice que fuimos llamados con llamamiento santo. O sea, no es cualquier llamamiento. Y también dice Pedro que nosotros fuimos llamados de las tinieblas a su luz admirable. Qué gran privilegio, qué gran honor. Las tinieblas representan el reino del mal. La luz representa el reino de Dios, porque Jesucristo es la lámpara principal que alumbra. Aleluya, que resplandece en medio de un valle de muerte, y cuando Él resplandece, Él da vida. Amén. Y nosotros, dice el apóstol Pablo, que como cuerpo de Cristo o como miembros del cuerpo de Cristo, nos manda a que alumbremos porque somos luminares, postes de luz, luces por doquiera en las tinieblas de este mundo. Gloria al Señor. El mundo está lleno de tinieblas, pero cuando nosotros caminamos en este mundo de tinieblas, ¿qué vamos haciendo? Vamos iluminando. Y no con nuestra propia luz, sino con la luz de Cristo. Porque Cristo resplandece en nosotros. Aleluya. Dele la gloria al Señor. Entonces, aquí vemos algo que Pablo, lo que él pide es de que nosotros guardemos la unidad. Y él dice cómo debemos de hacerlo. Entonces, dice el versículo 2, que debemos de hacerlo con toda humildad y mansedumbre. La humildad y la mansedumbre, hermanos, es el carácter, la personalidad de Cristo. Y Jesús se lo dijo a la gente: aprendan de mí, véanme a mí. Gloria al Señor, que yo soy manso y humilde. Aleluya. Ese carácter debe de ser formado en nosotros para poder guardar la unidad y bueno, los que estuvieron el domingo pasado, si recuerdan, yo usé la figura del pegamento, ¿se acuerdan? ¿Sí? Que la mansedumbre y la humildad es el pegamento perfecto para mantenernos unidos. ¿Sí? Gloria al Señor. Entonces, dice que si somos humildes y si somos mansos, entonces vamos a poder soportar. Aleluya. Soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor.
Entonces, un fundamento esencial en la vida del cristiano es el amor. Normalmente nosotros perseguimos, buscamos muchas cosas dentro del cuerpo y le oramos al Señor y clamamos al Señor por los dones espirituales. Señor, ¿cómo me gustaría yo a mí hacer esto? ¿Cómo me gustaría hacer esto, lo otro y acá? Pero aprendimos de que Pablo, después de hablar de los dones espirituales en el capítulo 12 de Primera de Corintios, en el versículo 31, él aconseja, o más bien dicho, sugiere algo mucho mejor. Primera de Corintios 12, me parece que sí es el 31, si lo pone la hermana, ahí está. Procurad pues, está hablando de lo que él mencionó anteriormente y dice, procurad pues los dones mejores. Y él enlistó, enumeró dones que se manifestaban en aquel tiempo en la iglesia. Pero él pone un punto y seguido. Para los que saben de gramática, a ver qué significa eso. Que él no ha terminado el tema. ¿Sí? No ha terminado. Entonces dice, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Él continúa. Pero entonces, aparte de ser profeta, aparte de ser apóstol, aparte de ser pastor, aparte de ser el mejor cantante de la iglesia o el mejor músico, ¿qué es lo que él nos sugiere? Lo que sigue adelante, el versículo en el capítulo 13, ya ustedes lo conocen. Y él empieza a hablar entonces de esta manera. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y el versículo siguiente dice algo más fuerte todavía. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, él está hablando de los dones espirituales en el capítulo 12. Y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. El versículo 3, gloria al Señor. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemados, a ser un mártir y no tengo amor, a ver, hermanos, ¿de qué sirvió todo? No sirve de nada. Entonces, Pablo, que es el mismo escritor a los Corintios, le escribe a los efesios y le habla de guardar esa unidad en el versículo 3 y dice solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, para que lo podamos hacer en el vínculo de la paz. Tenemos que tener humildad, mansedumbre, paciencia y amor. ¿Usted cree que sea posible mantener la unidad del espíritu sin ese antídoto? ¿Verdad que no? Nos mantendríamos entonces ¿cómo? Peleando. Con criterios diferentes. Es que yo pienso, yo creo. Pastor, ¿por qué no hace así mejor? Pastor o líderes, ¿por qué no hacen así? Entonces tendríamos nosotros pensamientos contrarios a los pensamientos del Espíritu Santo, quien ha unido la iglesia, de la unidad. La unidad no viene de mí, no es un asunto mío, no es un asunto nuestro. Dice que la unidad es la unidad dice, ¿cómo dice hermano Eric? Esa unidad tiene dueño. Dice que es del Espíritu. Y aquí viene un punto importante. Y eso sucede en todos los ámbitos de la vida de los seres humanos. En la familia, en la iglesia, en el trabajo, en la escuela, donde quiera que se mueva.
usted va a ver que siempre hay un orden que se pone. ¿Y cuántos están de acuerdo con ese orden? ¿Cuántos hijos están de acuerdo con las reglas y regulaciones que los padres ponen en la casa? Casi nadie. Yo fui hijo también. Y en mi casa habían reglas y a mí no me gustaban, porque es que me cortaban muchas cosas. ¿Sí? No estábamos de acuerdo. Hermanos, lo mismo pasa en el pueblo del Señor. ¿Sabe que el que hace todo esto es el Espíritu Santo? Y lo único que nos pide a nosotros es: sea humilde, sea manso, sea paciente, tenga amor, soporte. Señor, pero ya no aguanto. No, pero soporte, porque eso va a ayudar a mantener la unidad. Entonces, cuando yo tengo el conocimiento de que esto va a ayudar a mantener la unidad espiritual, entonces yo me voy a esforzar. Y al que se esfuerza, Dios lo ayuda. Esa promesa Dios se la hizo a muchos hombres en la Biblia. A uno les dijo: esfuérzate y sé valiente. Mire lo que le dijo: no temas. Pero le dijo algo más también: no desmayes. Porque el que desmaya deja de pegar pegamento, deja de poner pegamento. Deja de poner humildad, deja de poner mansedumbre, deja de poner amor, deja de hacer todo lo que es necesario para que mantengamos la unidad. Pero entonces debemos de desarrollar el carácter de ¿quién? Para lograr todo esto. El carácter de Cristo. Debemos de aprender de Él. Gloria al Señor. Y la Biblia nos dice mucho de Él, aun cuando Él fue arrestado, cuando Él estaba frente a sus acusadores, lo bofeteaban, dice la Biblia, escupían su rostro, se burlaban de Él, y dice, Él enmudeció y no abrió su boca. Pero mire que a lo último se revela allá en aquella cruz, cuando Él está allá, que ya siente que el espíritu sale de su cuerpo, se revela el gran amor de Dios para con el hombre. Padre, ¿qué fue lo que dijo? Perdónalos. Oiga, clamando por misericordia. Eso es solo amor, pero no cualquier amor. Ese es el amor de Dios. Y aprendimos en Romanos capítulo 5, versículo 5, hermana Brenda, ¿sí? Que la esperanza no avergüenza. ¿Por qué? Porque el amor de Dios, si lo pone la hermana para que los hermanos lo vean, el amor de Dios fue derramado. Oiga, no por gotitas, como pidió aquel rico que estaba en aquel lugar de tormento, según la parábola de Lucas, que pidió que Lázaro fuera y mojara su dedo, moja su dedo y lo ponga en mi boca. ¿Sí? El Señor no nos da una humedad nada más, nos da torrentes. Gloria al Señor. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios, ve hermanos, con este amor es que podemos mantener la unidad. Con este amor. No con el afecto que usted me siente o yo le siento, no. Es con el amor de Dios. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Amén. Por el Espíritu Santo. Por eso, el apóstol Pablo aconseja a aquellos que se distraen, ahí mismo en Efesios, aconseja a aquellos que se distraen mucho y dice, no os embriaguéis con vino.
donde hay disolución. Más bien, sed llenos del Espíritu Santo. Porque si nosotros buscamos la llenura del Espíritu Santo constantemente, hermanos, no vamos a carecer de pegamento. No vamos a carecer de nada de esto, porque vea usted en Gálatas capítulo 5 y versículo 22, muestra el fruto del Espíritu. Y dice de esta manera, mas el fruto del Espíritu es amor. Mire con qué comienza. ¿Por qué con amor? Porque cuando no lo pedimos, Dios derramó su amor en nuestros corazones por su Santo Espíritu. Nadie pidió. Él lo hizo. Acuérdese lo que dice la Biblia en Efesios capítulo 1, que fue el puro afecto de su voluntad, unirnos a Cristo, o más bien en Cristo. Gloria al Señor. Y que fue el puro afecto de su voluntad, fue, dice, el beneplácito de sí mismo. O sea, le plació, a él le gustó su idea. Y como le gustó tanto su idea, dijo, lo voy a hacer así como lo pensé. Y lo hizo. Mire cómo nos tiene aquí el Señor. Y no solamente nos tiene a nosotros, sino en toda la tierra tiene una iglesia gloriosa, hermosa, que aún es imperfecta. Aún lo es, porque todavía no hemos llegado al punto de ser transformados completamente de la humillación nuestra, dice la palabra del Señor, de este cuerpo de muerte. Acuérdese usted, el apóstol Pablo dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte, de pecado? ¿Quién? Pero luego él levanta la cabeza y dice, bueno, le doy gracias a Dios por Jesucristo, porque Él es el único. Él es el único. Vamos a pasar, hermanos, situaciones difíciles. Vamos a tener roces de pronto entre nosotros, pero que eso no sea, hermanos, algo como para despegarnos los unos a los otros. Nosotros debemos de buscar la unidad cada día más. La unidad ya está fabricada por el Espíritu Santo, ya está hecha. Es cuestión de nosotros mantenernos en ese estado. Gloria al Señor. Así es de que la humildad y la mansedumbre. ¿Cómo podemos definir esto? Poner a los demás antes que a uno mismo, que es lo que la palabra del Señor dice en Filipenses. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando, lea conmigo, si la hermana lo puede poner, Filipenses 2:3, gloria al Señor, estimando cada uno a los demás, ¿como qué, hermanos? O sea que yo cada vez que me pare al lado suyo, yo tengo que ver a mi superior ahí, ¿verdad? Y si yo lo veo a usted como mi superior, si yo lo veo de verdad, de corazón, entonces eso es una muestra de humildad en mí. Porque estoy poniendo a los demás ¿dónde? Lo que quiere decir es de que ustedes ante mí son más importantes. Que aquí yo no soy el más importante. Ustedes son los más importantes. ¿Sabe por qué? Y se lo voy a aclarar. Porque por ustedes estoy yo aquí puesto. Claro. Ustedes no están aquí por mí. No, yo estoy por ustedes. Entonces el Señor dijo, yo tengo un pueblo allá y les voy a poner uno allá para que les sirva. Y por eso el pastor sirve la comida. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque es el siervo. Pero el siervo en su sentido antiguo, el esclavo. El que tiene un dueño. ¿Y quién es el dueño del pastor?
Jesús. Acuérdese de las palabras de Jesús cuando vio a las multitudes y dice que sintió compasión por ellas porque las vio como ovejas que no tienen pastor. Gloria al Señor. Y también le dijo a sus discípulos estas palabras: rogad al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces, si le rogamos a Dios, si le oramos a Dios, entonces Él va a enviar uno de sus obreros, uno de sus siervos, uno de sus esclavos, porque eso es lo que somos para Dios. Pero qué mejor. Con este amo no nos hace falta nada. Lo tenemos todo. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, veámoslo de esta manera. El apóstol Pablo le enseña a la iglesia, y este es un principio que nosotros deberíamos o debemos de mantener entre nosotros para mantener la unidad. Antes bien con humildad. Solamente el humilde va a ver a los otros más importantes. Y no crea que porque ya tiene su cabellito blanco o ya usted tiene sus añitos, entonces no, pues hay que respetar al hermano o la hermana porque ya es un adulto. No, esto aplica hasta al niño, a los niños, a nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, al que ya tiene 30 años en el Señor y es un experto en la palabra, pero también al recién nacido en Cristo Jesús hay que verlo como superior. Claro, eso nos va a ayudar a nosotros a mantener la unidad que no fabricamos nosotros, sino que el Espíritu Santo de Dios es el que lo ha hecho. Y entonces, ¿cómo lo voy a lograr? Pablo se lo dice a los colosenses: vestidos pues como escogidos de Dios de entrañable misericordia, de benignidad, Colosenses 3, 12 y 13. De humildad, de mansedumbre, de paciencia. Hermanos, aquí hay pegamento de toda clase. Usted puede llevar hoy. Esta tienda tiene al escoger. ¿Qué marca de pegamento quiere llevar ahora para que no se le despegue la unidad? ¿Quiere llevar paciencia? ¿Quiere llevar misericordia? ¿Quiere llevar benignidad, humildad? ¿Quiere llevar mansedumbre? Gloria al Señor Jesús. ¿O por qué no le agregamos, hermana Heidi, el dominio propio? ¿Verdad? Ese es otro pegamento. Si usted le creía al Crazy Glue, este es mejor. Ese Crazy Glue, si usted no se pone algo, si no se pone guantes, si le cae ahí, usted no se quita eso de ahí. Sale, pero con todo y piel. Pero este es mucho más potente, más fuerte, porque esto mantiene, hermanos, pegado al cuerpo. Acuérdense que la Biblia dice que estamos pegados por las coyunturas, pero son coyunturas espirituales. Gloria al Señor Jesús, aleluya. Entonces, debemos de hacer un esfuerzo. Eso sí corresponde a nosotros. Ya la unidad está fabricada, hecha por el Espíritu Santo, y nos ha dado las herramientas a nosotros para nosotros mantenerla. Preste atención que no dice haga la unidad. No dice únase. No. Nosotros fuimos unidos por el mismo Espíritu Santo, por el amor que Dios tiene para con nosotros. Nos unió. Y ahora podemos escuchar el palpitar de su corazón porque estamos en el cuerpo. ¿Verdad? Y entonces ahora podemos decir, yo siento la presencia del Señor. No lo veo, pero lo siento. ¿Sí o no? Entonces,
nos acercamos al que está dormido, y porque cuando a veces uno se queda dormido, ¿verdad? Queda como inerte ahí. Ni respira. Ah, no, está. El corazón palpita. ¿Sí? Pero no vemos el corazón, ¿verdad que no lo vemos? Pero sentimos el palpitar del corazón. Entonces también a nuestro Señor Jesucristo no lo vemos, pero lo sentimos, gloria al Señor. Y eso, hermanos, es lo importante y lo que nos mantiene unidos a Cristo. Gloria al Señor. Así es de que el esfuerzo intencional por guardar la unidad, dice la palabra solicito o solícitos, en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, para que haya paz entre nosotros. Debemos de hacer caso a lo que el apóstol le dice a otros hermanos en otras cartas, que todos hablemos una misma cosa. Es decir, que nos mantengamos en la misma doctrina fundamental que hemos recibido. Aleluya. Que nos mantengamos, hermanos, unidos a la fe, que nos mantengamos unidos a las doctrinas de Cristo, a las doctrinas apostólicas, a las doctrinas proféticas que tenemos en la palabra del Señor, que ya no nos inventemos otra cosa, que con lo que tenemos aquí es más que suficiente. Amén. Gloria al Señor. Así es de que la palabra solícitos viene de una palabra griega que se pronuncia así, spodazo, y significa esto: poner un esfuerzo máximo. Solícitos significa que yo debo de esforzarme, pero no medio esforzarme, sino un esfuerzo máximo, un esfuerzo máximo. Y debo de hacerlo con ligereza, con prisa. Y debe de ser intencionalidad. Gloria al Señor. Es decir, yo debo de hacerlo intencionalmente. Yo voy a poner de mi parte para mantener la unidad. Yo no voy a esperar que todos trabajen por mí para mantener la unidad. No, yo voy a hacer uso de lo que Dios me da, porque la paciencia, hermanos, y la humildad es el carácter de Dios. La paz es el carácter de Dios. El amor, aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Así es de que la unidad, repito, no ocurre por accidente. Requiere trabajo de parte nuestra. Y el trabajo es lo que la Biblia dice de esforzarse. Esfuérzate. Usted puede leer el Antiguo Testamento y se va a dar cuenta de que Dios manda al pueblo que se esfuerce cuando va a entrar en batalla. Pero al mismo tiempo Dios le está diciendo: yo ya entregué ese pueblo, ese ejército en tus manos. Lo mismo. El Espíritu Santo ya nos dio la unidad, pero nosotros tenemos que ser solícitos. Tenemos que guardar la unidad. Cada uno de nosotros va a trabajar su parte para mantener el cuerpo de Cristo bien unido. Amén. Y entre más unidos estemos, más nos vamos a amar, nos vamos a valorar y nos vamos a ayudar los unos a los otros. Vamos a tener más sensibilidad. Gloria al Señor, ya no como ser humano, sino como espirituales de Dios. Aleluya. Entonces, es importante notar que Pablo no dice hagan la unidad, ¿verdad que no dice? Sino él que dice, sino que guarden la unidad. Es un deber nuestro de guardar la unidad. Debemos de permanecer unidos, pero debemos de hacerlo ¿cómo? En el vínculo de la paz. Nosotros debemos de vivir en paz, ya que el apóstol escritor a los hebreos dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá
al Señor. Aleluya. Entonces, el Espíritu Santo ya hizo todo. Hermano, nosotros yo creo que yo lo veo de esta manera. El Señor lo fabricó todo, lo hizo todo, y ya cuando todo estaba listo, oiga, como que le edifiquen una casa, se la amueblen a su gusto y ya pagada, y que lleguen allá bajo el puente donde vivíamos, ¿verdad? Porque sin Cristo vivíamos en la calle, ¿verdad que sí? Sin Cristo no teníamos casa. El diablo nos tenía felices allá en la calle y nosotros éramos felices. Pero cuando Cristo nos rescató y nos lleva y nos pone en una casa nueva, con nevera llena de amor, de gozo, de paz. Hermanos, si empezamos a probar la comidita del Señor, yo para allá no vuelvo. ¿O qué cree usted? No, hermanos, el que vuelve de verdad no ha gustado la palabra de Dios. No ha gustado de la nueva vida. Pero Él nos trasladó de ese lugar. Él hizo posible todo. ¿Dónde lo hizo posible? En la cruz. Allá lo hizo posible todo. Porque dice que de ambos pueblos, de dos pueblos, ¿verdad? Hizo uno. Mire cómo comenzó uniendo culturas. Eso no lo hace cualquiera. Mire nosotros cuántas culturas vivimos en este gran país. Dígame si estamos unidos. No. El colombiano sigue pensando colombiano. El guatemalteco sigue pensando guatemalteco. El hondureño, el caribeño, todo el mundo, el hindú, el árabe, sí, sigue con lo mismo. Y cada quien en su cultura. Ay, que no se la toquen. ¿Verdad? Porque es discriminación, es esto y demanda aquí y allá. Pero Cristo unió culturas por el Espíritu Santo. Pero ¿qué hizo Él de especial? Y es ahí donde debemos de mantener. ¿Qué hizo Él de especial para que fuese posible que un pueblo que antes eran muchos pueblos, ahora sean uno? La unidad, la nueva vida, el nuevo nacimiento. Entonces todos pasamos por el mismo proceso y nacimos de nuevo, y en nuestra nueva vida en Cristo Jesús es posible mantener la unidad. Y ahora escuchar la cultura de uno de nuestros hermanos, eso es como un gozo, una alegría, pero qué bueno. Y queremos probar esto, y ustedes cómo le hacen, y ustedes cómo dicen esto. Ya no hay separación, más bien hay unidad. Y el llamado es a mantener la unidad. Quiero terminar con dos versículos. Salmo 133:1 y Romanos capítulo 12 y versículo 18. Vamos a terminar con estos dos versículos hermosos. Y mira lo que dice la palabra de Dios. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Para mantener la unidad, ¿cuál es el antídoto ahí? La armonía. Entonces, ¿cuál es el pegamento, hermana Ana? La unidad, no. El pegamento es la armonía para mantener la unidad. ¿Estamos? Gloria al Señor. Entonces, si no hay armonía, voy a hablarle de una guitarra. Si no se sintoniza bien, no hay armonía entre las 6 cuerdas. Y eso sonaría feo. Y nadie querría tocarla. Pero si está bien afinadita, como decimos nosotros, oh, wow, qué bonito suena.
pero es la armonía de las cuerdas, porque hay 6 cuerdas en la guitarra y las 6 son totalmente diferentes. Mire, hay unas gruesecitas y otras más delgaditas, hasta que llega una bien delgadita. Todas son diferentes. Pero ya bien afinaditas, hay armonía. Y eso es lo que pide el Señor. Somos diferentes culturas. Tenemos diferentes criterios. Pero en el espíritu nosotros nos podemos mantener unidos, armoniosos. Y el apóstol dice a los Romanos 12:18, y puede ponerse en pie para que yo vea que ya tengo que terminar. Gloria al Señor. Y este es el consejo que Él pide. Este es el consejo que Él nos deja al final. Y dice, si es posible, en cuanto dependa de quién. O sea que este es un asunto individual. ¿Verdad que sí? Un asunto individual. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad como hermanitos amados, en paz, ¿con quiénes? No solamente con los que me caen bien, no solamente con el que me trata bien, no solamente con el que me habla bien. Debo de estar en paz con el buen jefe y el malo. Gracias, hermana Angie, porque debe de ser así. Pero eso para nosotros es como difícil, ¿no? Por eso él comienza diciendo esto, si es posible. Porque el apóstol Pablo sabe que esto es algo duro. Pero yo le voy a dar algo hermoso esta mañana, tarde. Jesucristo dijo y dice, al que cree, usted se lo sabe. Entonces, hermano Cristian, sí es posible. Es posible. Entonces, sí podemos. Gloria al Señor. Si es posible, en cuanto dependa de nosotros, estar en paz con todos los hombres. Y vamos a llevarnos este mensaje. Vamos a llevarnos este consejo, hermanos. A nosotros solamente se nos pide una cosa: mantener la unidad. Entendiendo que la unidad no la fabricamos nosotros, la unidad no la inventamos nosotros, la unidad no la hicimos nosotros, la unidad es un don de Dios, es un regalo. Y lo leímos en el capítulo 1 de Efesios, el puro afecto de su voluntad, llamarnos y meternos en el cuerpo de Cristo. Así es de que yo le aconsejo en esta tarde que se mantenga ahí. Cultive el fruto del Espíritu. Aleluya. En el fruto del Espíritu hay paciencia, en el fruto del Espíritu hay mansedumbre, hay humildad. Y lo más hermoso es que hay templanza, que es exactamente el dominio propio. Y Pablo dice, porque Dios no nos dio un espíritu de cobardía. Preste atención. ¿Sino de qué? De fe, de poder, de dominio propio. Es decir, Dios nos dotó con toda herramienta necesaria, toda herramienta espiritual para edificar nuestra vida en unidad y en santidad y en paz. Gloria al Señor. Pero eso sí, para que no se me decepcione, esto no se logra de la noche a la mañana. Esto debemos de aplicarlo en nuestra vida cotidiana, todos los días. ¿Usted sabe de qué pie cojea? Entonces en la mañana cuando se levante, dígale, Señor, dame lo necesario para que yo pueda soportar a ese jefezazo que me pusiste, ese compañero de trabajo que me está poniendo canoso, Señor. Gloria al Señor.
Y entonces usted le pide, y cuando usted está ahí, entonces usted empieza a aplicar, a hacer lo que estamos aprendiendo, el esfuerzo, esforzarse. Ok, me contestó, me habló feo, yo le voy a hablar bonito. Y yo le voy a recordar una anécdota, y esto fue la vida real. Un hombre que no sé por qué estaba pasando, era un jefe de seguridad, tenía su buena posición, y él siempre pasaba al lado mío, y pasaba así, miren, como que llevaba la mente en otro mundo. Y yo pasaba ahí, y yo le decía, good morning, Mike. Y él ni me contestaba. Y eso era porque todos los días nos mirábamos. How you doing, Mike? Ah, pasaron días. Pues yo no dejé de saludarlo. Y yo lo saludaba y lo saludaba hasta que llegó un día que se paró y me vio el rostro y me saludó. Créalo, de ese día en adelante, cada vez que nos juntábamos, nos chocábamos por ahí, nos saludábamos. Pero si yo me hubiera puesto igual que él, nunca se hubiera dado eso. Ay, viene ese, hasta qué cosas no se hubieran cruzado en mi cabeza. Pero el Señor nos llamó a ser diferentes. Somos un pueblo diferente. ¿Sí? Entonces, hermanos, apliquemos lo que aprendemos. Apliquémoslo todos los días. Yo sé que esto es bastante, hermanos, pero por lo menos llévese algo hoy. Y le voy a dar un segundo para que compre. Bueno, ya sé que lo echó a su bolsa. Muy bien, vamos a orar al Señor en esta hora. Oremos por nosotros, oremos para que Dios nos ayude,